Bien, sin perder más tiempo, la clase es relativamente corta. Eh, para empezar, vamos de lleno a cómo se deduce el multiplicador, ¿no? Eh, a, a qué es el multiplicador, de qué manera, cómo lo deducimos. Para empezar eso, agregamos algunos conceptos que son preliminares, que tienen que ver con eh, algunos conceptos que se agregan en el paper, que no lo vimos de Gregorio, como por ejemplo las reservas libres o las reservas excedentes, que son muy intuitivos, digamos. Sabemos que las reservas legales de efectivo mínimo, todos los bancos eh, comerciales están obligados por el banco, por normativa del central, a guardar una partecita de los depósitos, eh, de los depósitos que reciben. Estos depósitos que están aquí son depósitos para nosotros a la vista, o sea, son los, por ejemplo, cuenta corriente en el país. Esto es la tasa de efectivo mínimo o la reserva legal, el encaje, y estas son las reservas legales que mantienen los bancos en el Banco Central, ¿sí? Pero también los bancos tienen unas reservas que son libres, ¿sí? Y fíjense que denotamos con la R supra L minúscula, y estas reservas libres no son otra cosa que los depósitos menos las reservas que efectivamente tienen que guardar los bancos comerciales. ¿Qué me denota esto? Bueno, me denota un poco si se quiere, digamos, la capacidad de digamos, el monto por, por encima de las reservas libres que puede llegar a prestar los bancos comerciales, ¿sí? Fíjense que estos son los depósitos, de estos depósitos yo me quedo con una partecita, aquí lo vemos bien, yo me quedo con una partecita, de esa partecita lo que me sobra, eso es efectivamente lo que puedo llegar a prestar, ¿sí? Son libres para prestar de vuelta. En nuestro supuesto, digamos, cuando deducimos, siempre estamos pensando que efectivamente prestan todo. En la vida real puede no ser así, digamos, pueden no prestar, pueden mantener algún dinero. Lo cierto es que los bancos comerciales sí tratan de minimizar la tenencia de dinero, las disponibilidades. Después tenemos las reservas excedentes, que no es otra cosa más que, digamos, lo que no presto, ¿sí? De las reservas libres, lo que no presto, es decir, fíjense que las reservas excedentes se notan con una letra supra E, y, digamos, tengo las reservas libres, que es de los depósitos ya le quité, digamos, la reserva legal, lo que me quedó, bueno, de eso que me quedó, la P simboliza los préstamos, cuánto es préstamo de esa reserva libre. Imaginaríamos que si esto fuera cero, si la reserva de excedente fuera un cero, quiere decir que estamos efectivamente prestando todas nuestras reservas libres. Si fuera positivo, quiere decir que estamos prestando menos del dinero que podríamos llegar a prestar, y si fuera negativo quiere decir que estamos prestando mucho más de lo que podríamos llegar a prestar. Por eso es la capacidad de préstamo de los bancos nos indicaría las reservas excedentes. Nuestro supuesto va a estar especificando acá que los bancos van a trabajar al 100%, por lo tanto nuestra R supra E va a ser igual a cero, es decir, todas las reservas libres se prestan necesariamente, que en la vida real podría no llegar a ser cierto, pero nosotros para deducir lo vamos a mirar de esa manera. Y la base monetaria, que ya lo conocemos, digamos, esa base monetaria que es el pasivo monetario del Banco Central, que no es más que el circulante, ¿sí? La tenencia de billetes y monedas del público, más las reservas, más los encajes, que es básicamente los depósitos de los bancos
en el Banco Central, manteniendo a eso, digamos, como reservas legales que obliga el Banco Central. Bien, el multiplicador ya lo hemos deducido, digamos, en clases previas. Fíjense que el multiplicador para nosotros no es otra cosa, ¿sí?, que M1, un segundo que borro esto, no es otra cosa que M1, que es nuestro agregado monetario, de liquidez, digamos, primaria, si se quiere, sobre la base monetaria o el dinero de alto poder, que es emitido por el Banco Central, ¿sí? De suerte que este multiplicador monetario, que es K1, lo llamamos aquí, se compone de esta manera, y efectivamente es mayor a 1, ¿sí? Es mayor a 1 porque C está entre 0 y 1, y R de D también está entre 0 y 1. Si ustedes hacen la cuenta aquí, le daría un número menor a 1, por lo tanto, esto sería mayor a 1, ¿sí? Y fíjense que también aquí, visto de esta manera, nos da un indicio de cómo nosotros podríamos llegar a calcular a ciencia cierta y de manera muy, muy, muy próxima el multiplicador monetario del agregado M1, por ejemplo, en la vida real. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos el agregado M1 y tuviéramos la base monetaria, simplemente con el cociente podríamos tratar o aproximar o ver algún multiplicador monetario. ¿Sí? RD ya sabemos qué es, porque es el nivel o la tasa, ¿sí?, de encaje, ¿sí? Ahora bien, C qué es. C es el dinero, es la proporción de dinero de M1 que mantiene el público en su poder, digamos, ¿sí? O sea, es billetes y monedas en poder del público en relación a M1, ¿sí? Sabemos que de M1 el público en este modelo tiene dos alternativas. O lo mantiene en billetes y monedas, es decir, lo mantiene en su poder, ¿sí? Dinero cantante y sonante, o bien lo mantiene en los depósitos, ¿sí? Los deposita en el banco. En este caso, para nosotros aquí, esto es lo que mantiene el público, la proporción de M1 que mantiene el público de dinero en su poder, y esto es básicamente la proporción de dinero o M1 que mantiene los agentes económicos en el banco, ¿sí? Sabemos que esto es mayor a 1, ahora bien, ¿de qué depende K1, digamos, que es nuestro multiplicador monetario? Que ya vamos a ver cómo llegamos a esta fórmula. ¿De qué depende? Bueno, depende efectivamente de las preferencias del público, fíjense, porque C y 1 menos C nos está mostrando la preferencia del público sobre cuánto dinero tener en billetes y monedas y cuánto dinero tener depositados en el banco. Si en algún momento cambia esa preferencia, es decir, si por ejemplo de un momento a otro las personas prefieren tener dinero en su poder y no tener dinero en el banco, o tener una menor proporción de dinero en el banco, el multiplicador se va a ver afectado. Y una manera muy intuitiva de pensar eso, de qué manera se ve afectado el multiplicador, pensemos que la interacción, o sea, el proceso de creación secundaria del dinero, y por lo tanto el multiplicador, que nos va a hacer un poco esa esencia, nos va a mostrar esa esencia, va a ser el resultado final, depende de los depósitos de los bancos y de los préstamos, de esa interacción, tomar depósitos, poder prestar y crear nuevos depósitos, y poder prestar y crear nuevos depósitos. Si de repente el público decidiese, por algún motivo en particular, tener más dinero en efectivo, ¿sí?, en billetes y moneda, y tener menos dinero
en los bancos, entonces los bancos tienen menos dinero para poder prestar, y si tienen menos dinero para poder prestar, entonces sus reservas libres automáticamente se disminuyen, y si disminuyen sus reservas libres, disminuye sus reservas excedentes o su capacidad de préstamo, y con ello disminuye los préstamos, y con ello, al fin y al cabo, disminuye, disminuye M1, ¿sí? Disminuye M1, o disminuye también, o se achica, digamos, la expansión del crédito, se ve afectado en una contracción, y con ello la fuente de creación secundaria del dinero. De esa manera, digamos, una caída, ¿sí? Una caída de C, que diría, digamos, cuánto mantiene, un aumento de C, perdón, un aumento de C, es decir, que el público desea tener más dinero en su poder que en el banco, implicaría un descenso de el multiplicador, ¿sí? Una disminución del multiplicador, y por lo tanto una menor expansión monetaria de, digamos, de M1. Fíjense que estamos haciendo ceteris paribus, la base monetaria, decimos, si no se modifica la base monetaria y por alguna razón el público ve que cambia sus preferencias, entonces el agregado monetario de M1, que para nosotros es la oferta monetaria en nuestros modelos anteriores, automáticamente se ve, se contrae, ¿sí? Pero fíjense que las preferencias del público, el Banco Central no las puede controlar a corto plazo, pero sí puede controlar a corto plazo, digamos, el nivel de encaje, ¿sí? De esa manera puede influir en el multiplicador, y por lo tanto en la expansión o contracción del el agregado monetario M1, ¿sí? Que un poco ya lo habíamos visto, esos son los instrumentos, entre otras cosas, digamos, las operaciones que podía hacer el Banco Central, podía hacer operaciones de cambio, podía hacer operaciones de crédito, y podría también tener afectar el multiplicador a través de la variación de los encajes. Y en este caso puse un ejemplo que supongamos que mantiene, no hay ninguna operación, por ejemplo, no hay ninguna operación que tenga que ver, una operación de cambio que me permita emitir dinero, e intenta influir en el agregado monetario M1, entonces lo que podría llegar a hacer en este caso es una contracción, subir el nivel de encaje, ¿sí? A los depósitos del sistema bancario. Fíjense que los depósitos del sistema bancario en este caso son uno, hay un solo tipo de depósito. Sube los depósitos, sube el nivel de encaje, automáticamente las reservas libres se ven afectadas, ¿sí? Se ven afectadas porque los depósitos no variaron, o sea, la cantidad de depósitos que hay en el banco, en los bancos, es la misma. Si nosotros volvemos aquí, fíjense, acá, de esta manera sube esto, entonces, dado esto, ¿sí? Automáticamente vemos reducido el nivel de reservas libres, vemos reducido el nivel de reserva libre, y cuando cae el nivel de reservas libres, caen los préstamos, porque estamos suponiendo que las reservas excedentes son cero, cae el multiplicador, porque efectivamente el multiplicador sobrevive de los préstamos, y cae, digamos, nuevamente M1, ¿sí? Bueno, y eso lo podríamos ver tranquilamente desde aquí. Este sería el proceso verbal para explicar cómo, digamos, efectivamente cómo un aumento de los encajes produce una contracción en el agregado monetario M1, dado una base. Ahora bien, fíjense que en este caso también, digamos, podemos ver en esta definición de K1 que
qué sucedería, digamos, si todo el dinero fuera bancario, ¿sí? ¿Sí? Y si todo el dinero estuviera en manos del público. Si todo el dinero estuviera en manos del público, efectivamente, digamos, no existiría creación secundaria del dinero, porque todo el dinero estaría en manos del público y necesitamos para la creación secundaria del dinero los depósitos y los préstamos, por lo tanto no existiría ahí, y el multiplicador en ese caso sería 1, o tendería a 1. Si todo el, si no estuviera si todo el dinero estuviera en los bancos, ¿sí? El multiplicador monetario básicamente dependería de el nivel de las reservas, ¿sí? El nivel de las reservas. Y visto de otra manera, si el valor del multiplicador fuera lo suficientemente alto, ¿sí? De manera de básicamente un sistema de encaje del 100%, es decir, los bancos se tienen que guardar todo lo que reciben, bueno, en ese caso no habría multiplicado, no habría, el multiplicador sería igual a 1, ¿sí? Y no habría proceso de creación secundario, ¿sí? Si el multiplicador, si los encajes fueran lo suficientemente pequeños, o sea, teniendo casillas a 0, el multiplicador, digamos, ¿sí? De M1 va a depender, al fin y al cabo, de la proporción de dinero que va a mantener el público en billetes y monedas, ¿sí? Y eso lo pueden mirar aquí, lo pueden interpretar. Bien, nos metemos de lleno en la cuestión después de ver un poco el, el, los multiplicadores, nos metemos de lleno en la cuestión que tiene que ver con la deducción propia de estos, eh, del multiplicador efectivamente. Fíjense, nosotros aquí vamos a analizar, digamos, tres deducciones. Una es a través de las hojas de balances. Las hojas de balances son los balances, en este caso cuando analizamos tres balances: el balance del sistema central, el balance del sistema financiero y el balance del sistema privado no financiero. Y estas ecuaciones básicamente derivan de los balances de cada una de estas, digamos, de estos tres balances, ¿sí? Y podemos encontrar el multiplicador, ¿sí? Básicamente especificándose estas ecuaciones, que son 5 ecuaciones, y básicamente resolvemos. La única cuestión es que fíjense que cuando uno lo analiza, lo que son datos o bien parámetros para el central son esto y esto, ¿sí? Bien, lo viene y la base monetaria, digamos, son como datos para el central, o que son conocidos, pero no conocemos, efectivamente, no conocemos C, no conocemos tampoco el nivel de reserva, porque va a depender de los depósitos, por lo tanto tampoco no conocemos el nivel de depósitos, son incógnitas a determinar, y M1 tampoco, porque no conocemos C y no conocemos D. Entonces, en ese caso vemos que tenemos 4 variables, pero tenemos 5 ecuaciones, con lo cual es muy complicado resolver, pero si nos damos cuenta que esta ecuación que está aquí es muy similar a la que está acá, de hecho, como en el paper lo explicaba, es una combinación lineal, ¿sí? Es una combinación lineal de la ecuación que está arriba, digamos, de M1, de la definición de M1, podemos eliminarla del problema y utilizar estas 4 ecuaciones para resolver. ¿Cómo resolvemos ello? Bueno, específicamente, fíjense que si nosotros reemplazamos C por lo que significa C, reemplazamos D por lo que significa D, teniendo en cuenta que D
significa específicamente de aquí, va a significar M1 menos C, y para nosotros C no es otra cosa que C chiquitita por M1. Si nosotros reemplazamos por esto a D, ahí adentro, y luego despejamos M1, nosotros básicamente llegamos al multiplicador que habíamos llegado previamente. Esto es K1, ¿sí? Esto es K1, y fíjense que M1 depende de la base monetaria, efectivamente, de la emisión de dinero o del dinero de alto poder que pueda llegar a crear el Banco Central, pero también obviamente depende del sistema bancario, ¿sí? Del proceso de creación secundaria del dinero. Este es el proceso de creación primaria, el proceso de creación secundaria, en el cual se ve afectado, se puede expandir o se puede contraer, si el Banco Central, por ejemplo, modifica los niveles de encaje, o bien si el público cambia con sus preferencias, también se puede modificar M1, ¿sí? Y aquí vemos que efectivamente M1 es mayor a la base monetaria, ¿sí? En el sentido de que sabemos que K1 es mayor a 1, por lo tanto M1 es mayor a la base monetaria. Si nosotros no consideramos en nuestro modelo, por ejemplo, que existan los bancos, entonces M1 para nosotros sería nuestra base monetaria, y con eso estaríamos, ¿sí? Ahora bien, hay otra manera, que es generalmente es la manera que nosotros, en la mayoría de los libros está, que es, bueno, pensar la deducción del multiplicador a través de unas etapas de expansión, lo llamaba, y esas etapas de expansión no es otra cosa que pensar, bueno, cómo sería el proceso a partir de un peso de préstamo inicial, que en este caso ese préstamo inicial podría ser, se lo puede pensar como un préstamo del Banco Central, ¿sí? Un crédito del Banco Central hacia los bancos que le posibilita, si se quiere, puedo tener reservas libres, y a partir de esas reservas libres empezar a prestar. Fíjense que una vez que los bancos tienen esa reserva libre, producto que el Banco Central le posibilitó un préstamo, los bancos centrales suponemos que trabajan con su capacidad al 100%, o sea que toda reserva libre se presta, entonces prestan ese peso de crédito, y ese peso de crédito, una partecita, bueno, de los individuos, los agentes económicos que lo reciben, una partecita lo guardan como billetes y moneda, en una proporción C. Hay otros que otra partecita va hacia los bancos, obviamente lo depositan, 1 menos C, ¿sí? Lo depositan como depósitos, y de ese 1 menos C, obviamente el banco necesita, porque es un depósito, necesita retener digamos, la reserva mínima legal establecida por el propio Banco Central, que efectivamente viene determinado por esto, y lo que no retiene de esos depósitos pertenecen a las reservas libres, que efectivamente digamos, se lo puede representar como esto. Obviamente, el proceso tiene un límite, porque cada vez esto podrían llegar a prestar nuevamente. Fíjense que esto es las reservas libres, y habíamos fundamentado que las reservas libres se prestan en su totalidad. Entonces, estas reservas libres se volverían a prestar y volveríamos a hacer lo mismo. Fíjense que de esto sería el nuevo préstamo del individuo, y este nuevo préstamo del individuo, una partecita C, o sea, sería C por esto, se lo llevan a su casa, y 1 menos C por esto se lo meten como depósito. Y nuevamente
hay una partecita que los bancos retienen, y esa partecita es R por los depósitos, que para nosotros los depósitos serían esto que está aquí por esto que está acá, lo retienen, y hay otra partecita que lo llevan a, lo conforman como reservas libres, que sería 1 menos R por los depósitos, ¿sí? Entonces, este proceso tiene un límite porque efectivamente cada vez vamos a estar multiplicando, o sea, cada vez vamos teniendo reservas cada vez menores, reservas libres cada vez menores para poder prestar. Por lo tanto, en algún lado termina, podríamos pensar, en algún lado termina esto, y efectivamente termina en alguna parte. Esto sería la representación de lo que estuvimos explicando verbalmente. Fíjense que en una primera etapa los bancos tienen reserva libre, producto de que el Banco Central le ha concedido un préstamo, ya sea por la ventanilla de descuento, por algún mecanismo, por donde usted se le ocurra pensar, o ha hecho una operación de crédito simplemente. Los bancos prestan ese un peso, los individuos se quedan con una proporción C de ese un peso, y hay una proporción 1 menos C que lo meten en depósito. De ese depósito, fíjense que de este depósito, los bancos se quedan con R, que es la reserva legal, y pueden llegar a prestar o a constituir en reserva 1 menos R, ¿sí? En reservas libres. Si esas reservas libres efectivamente son lo que se puede volver a prestar, aquí está, que se vuelve a repetir todo el proceso y se llega a unas nuevas reservas libres, y esas reservas libres efectivamente es lo que se puede volver a prestar en la próxima etapa. Se hace todo el proceso y se llega a unas reservas libres, fíjense que cada vez menor, ¿sí? Porque esto es un número entre 0 y 1, elevado a algo, cada vez se va haciendo menor, entonces las reservas libres se van haciendo cada vez más chiquitas. Fíjense algunas cosas. En cada una de las etapas, ¿sí? En cada una de las etapas, si lo miran aquí primero y después lo miran acá, el resultado de la etapa que estamos mirando, por ejemplo, el resultado de la segunda etapa, en cada una de las columnas, se produce, digamos, multiplicando 1 menos R por 1 menos C a lo anterior. Aquí está 1 menos R por 1 menos C multiplicado por 1, es esto que está aquí. 1 menos R por 1 menos C multiplicado a C, es esto que está acá, y así sucesivamente podemos ir deduciendo. O simplemente interpretando que cada uno de los términos en la sucesiva etapa de cada una de las columnas resulta de multiplicar 1 menos R por 1 menos C a la etapa anterior, ¿sí? Sí sabemos que M1 para nosotros, M1 ya es una definición bastante conocida, es C más D, ¿sí? Es el dinero circulante más los depósitos a la vista, ¿sí? Depósitos que no pagan interés. Por lo tanto, si nosotros queremos saber la variación de M1 producto de un crédito del Banco Central, necesitamos ver la variación de C, o sea, del circulante, billetes y monedas en poder del público, más los depósitos. Efectivamente, lo que deberíamos estar viendo no es otra cosa que mirar, sumar toda esta columna y ver dónde terminó, dónde o a qué es igual los depósitos, los billetes y monedas en poder del público, y mirar a qué es igual esta columna que está aquí, ¿sí? Es decir, sumar, por ejemplo, así verticalmente hasta una etapa n, y sumar esto verticalmente. Si nosotros sumamos, aquí yo hice algo para billetes y monedas, fíjense que es C más C por 1 menos R por 1 menos C, que es esta etapa que está aquí, más esta etapa que está acá, que es C por 1 menos R al cuadrado, ¿sí? Fíjense que esto puedo distribuir por 1 menos C al cuadrado, y así sucesivamente voy teniendo. Esto es una suma que converge a un número,
que converge a un valor, y ese valor lo pueden mirar en la resolución en el paper. Por cuestión de tiempo y por cuestión de espacio tampoco no lo puse, pero créanme que la variación, podemos calcular la variación última de el circulante a través de esta forma, ¿sí? Y esta es una forma que nos dice, fíjense, nos dice que al fin y al cabo es muy similar al multiplicador, pero esa variación de los billetes y monedas nos va a depender de cuánto efectivamente sea la proporción que mantiene el público en billetes y monedas en relación a M1. Y lo mismo podríamos hacer para los depósitos, y simplemente llegaríamos a estas, digamos, dos ecuaciones. Y lo que deberíamos hacer ahora es sumar la variación de C más la variación de D, porque efectivamente necesitamos mirar la variación de M1, y si sumamos vamos a llegar a que M1 no es otra cosa que 1 sobre C más RD por 1 menos C, ¿sí? Llegamos a eso, que era efectivamente el multiplicador que estábamos intentando buscar y poder deducir a través de las etapas de expansión, es decir, pensar en las etapas de expansión. Vimos cómo deducir el multiplicador a través de las hojas de balance, o es decir, establecer las ecuaciones, ¿sí? Establecer las ecuaciones que me surgen de las hojas de balance, y ahora vimos cómo llegar al mismo resultado a través de pensar en las etapas de expansión del crédito. Y finalmente, una nueva manera, digamos, de pensarlo, una nueva manera de pensarlo es una relación de activo-reserva, dice el autor, y esa relación de activo-reserva en realidad tiene que ver entre los activos monetarios, digamos, que mantienen los individuos, y las reservas requeridas frente a tales activos. Fíjense una cosa, que en nuestro modelo hay dos tipos de activos, digamos, los individuos o bien pueden mantener una proporción de M1, ¿sí? Una proporción de M1, que es el activo monetario, lo mantienen como billetes y monedas en poder del público, o bien mantienen una proporción de billetes de M1 en depósito, ¿sí? Fíjense que nuestro activo monetario, los individuos de M1 pueden mantener una partecita en billetes y monedas y otra partecita en depósitos. Esos serían nuestros activos. La cuestión sería preguntar, esto no sería pasivo, sería más bien reservas, ¿sí? Sería más bien reservas, sería acá, esto lo debería tachar, poner reservas. Fíjense que la cuestión sería pensar cuáles serían las reservas de estos activos, ¿sí? Es decir, de mantener billetes y monedas en poder del público y mantener depósitos en el banco. Las reservas de los depósitos en los bancos que mantienen los agentes, efectivamente es fácil, porque eso está por normativa del Banco Central, mantener una X proporción de esos depósitos como resguardo, ¿sí? Como una retención mínima, pero pensar a lo que los individuos mantienen en billetes y monedas en su poder, pensar un respaldo es más difícil. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, básicamente los individuos mantienen el 100% porque reciben los billetes y monedas y se lo quedan en su totalidad, no prestan una parte y retienen otra. Ellos efectivamente se quedan con el 100%, es decir, que si lo pensamos como los individuos que en realidad fueron a un banco, reciben billetes y monedas, ¿sí? En una proporción C de M1,
se quedan y con ese dinero que se quedan no lo prestan, ¿sí? Entonces podría ser como un sistema de encaje del 100%, no es un banco, es un individuo, pero lo podríamos pensar de esa manera. Entonces su reserva de los activos que él mantiene en billetes y monedas son los mismos billetes y monedas en poder de ese público. Por lo tanto, la manera de deducir este multiplicador es muy sencilla, porque es pensar en los activos, en los diferentes activos monetarios que tienen los individuos, y pensar en sus respectivas reservas que cada uno de estos activos debería tener, ¿sí? Y esto nos va a servir, por ejemplo, para deducir el multiplicador de M2. Ahora bien, ¿cómo se deduce el multiplicador? Bien, simplemente sabiendo o haciendo el cociente entre los activos monetarios y las reservas requeridas para esos activos, como bien dice la definición. O sea, cada uno para nosotros va a ser los activos respecto a las reservas necesarias. ¿Y cuáles son los activos? Bueno, los activos son, en nuestro modelo, el individuo puede mantener una proporción en poder del público, o sea, puede mantener dinero en su poder, billetes y monedas, o bien puede depositarlo, ¿sí? Entonces, nuestros activos sería la suma de los dos, C más D. Acá una cuestión interesante, C más D es igual a 1 porque efectivamente, si nosotros decimos C para nosotros, C chiquitita, el mayor medio grande, es C respecto a M1, ¿sí? Y D chiquitita es los depósitos, ¿sí? A plazo, los depósitos a la vista, perdón, sobre M1, ¿sí? Entonces, si yo sumo C chiquitita más D chiquitita, efectivamente me da igual a 1 porque está sumado respecto a lo mismo, ¿sí? ¿Y cuáles son las reservas? Bueno, las reservas son de aquellos billetes y monedas que se queda al público, son los mismos billetes y monedas que se queda al público porque los retienen el 100%, y de aquellos que va a depositar, ¿sí? Va a mantener en el banco, las reservas de esos activos efectivamente es una proporción de esos depósitos, que se denomina los encajes, ¿sí? Son los famosos encajes. Visto de esa manera, resulta que para nosotros es esto, ¿tá? Ese cociente de activos reserva es esto que está aquí es igual a 1, por lo tanto, si es igual a 1, llegamos al mismo resultado que ya lo conocíamos, que es nuestro multiplicador monetario, ¿sí? Nuestro multiplicador monetario de M1, el del agregado M1, es 1 sobre la proporción que mantiene el público billetes y moneda, más los encajes, más el nivel de encaje por lo que el público mantiene en depósitos, ¿sí? Efectivamente, llegamos al mismo resultado a través de pensar o deducir el multiplicador de otra manera, ¿sí? Ahora bien, deducimos para M1, pero también sabemos que existen otros agregados monetarios, ¿sí? Y esos otros agregados monetarios son activos, se van incorporando activos menos líquidos. Habíamos hablado que los agregados monetarios se lo definían según el grado de liquidez. M1 era bastante líquido, liquidez primaria. Después se le sumaban depósitos a plazo, ¿sí? Que son depósitos que pagan o devengan algún tipo de interés, y después se sumaban depósitos menos líquidos aún, y así sucesivamente podíamos construir diferentes agregados monetarios, M1, M2, M3, M4 en algunos casos, dependiendo del país. Vimos el caso de M1, ahora la pregunta sería si existe un multiplicador para M2, y la verdad es que lo podemos deducir para M2 y también lo podemos deducir para M3. Lo único, fíjense que vamos a estar un poco modificando aquí. Lo que vamos a empezar a modificar es que ahora M2, vamos a partir de la definición de que M2
efectivamente el circulante, los billetes y monedas en poder del público, más los depósitos que tengan a la vista, estos son los depósitos que tiene a la vista, las personas que ya veníamos trabajando, más los depósitos ahora que están a plazo, ¿sí? Entonces, si los depósitos, si ahora existen depósitos a plazo, o sea, existen dos tipos de depósitos, eso es lo que tienen que tener en cuenta, lo más relevante, ahora existen dos tipos de depósitos, el individuo puede mantener billetes y moneda en poder del público, ya también lo podemos pensar en términos de la deducción del multiplicador activo-reserva, cuáles son los activos monetarios, el público puede tener billetes y monedas en su poder, el público puede depositar a la vista, ¿sí? En cuentas a la vista, es decir, en cuentas que no devengan intereses, y también lo puede depositar en cuentas que devengan intereses, y por lo tanto también existe otro tipo de depósito. Si existe otro tipo de depósito, entonces debería existir efectivamente un encaje para ese depósito, y que es lo que sucede habitualmente. Cuando nosotros trabajamos veíamos que simplemente había una tasa de encaje, ¿sí? Un nivel de encaje requerido, porque existía un solo tipo de depósito, el depósito a la vista, pero ahora cuando existen depósitos a interés o a plazo, existe un encaje para ese tipo de depósito, y efectivamente eso nos lleva a reconsiderar la base monetaria o la definición de la base monetaria, porque ahora va a ser el circulante más las reservas legales de los depósitos a la vista, más las reservas legales de los depósitos a plazo o que devengan algún interés. Sabemos que M2 efectivamente se va a convertir en esto, ¿sí? M2 es digamos, una proporción mayor que la base monetaria, y esa proporción mayor me va a estar, digamos, definiendo K2, digamos. K2 sabemos que va a ser mayor a 1, ¿sí? Porque va a ser un multiplicador monetario. La pregunta sería, bueno, ¿qué forma tiene este K2? ¿Sí? Si nosotros lo pensamos en términos de activos, y otra vez, esto no debería ser pasivos acá, debería ser reservas. Si nosotros lo pensamos en términos de activos reservas, sabemos, como ya lo decimos, que los activos monetarios que mantienen los individuos son billetes y monedas en su poder, depósitos en cuentas a la vista y depósitos en cuentas a plazo o que vengan interés. Las reservas para cada uno de estos activos son los billetes y monedas en poder del público, efectivamente son los mismos billetes y monedas en poder del público porque retienen el 100% de lo que se quedan como billetes y monedas. En los depósitos a la vista hay una tasa de encaje, un nivel de encaje, ¿sí? Que establece el Banco Central, y en los depósitos a plazo hay un nivel de encaje o una tasa de encaje que establece el Banco Central digamos, como reserva mínima legal. Así que vemos que ahora hay dos tasas de encaje, ¿sí? Que establece el Banco Central. Si lo pensamos, obviamente, hacemos el cociente entre uno y otro y llegaríamos a una nueva definición del multiplicador monetario del agregado de M2, ¿sí? Ahora, ¿sí? Sabemos que esto es mayor a 1, pero ahora el multiplicador monetario, o sea, la expansión o contracción de M2 dada una base monetaria, depende de las preferencias del público por mantener, ¿sí? Por mantener efectivamente, digamos, dinero en su poder, más lo que pueda mantener de dinero, digamos, en los depósitos, y los niveles de encaje que aplique para cada una de estos tipos de depósitos. Es decir, ahora cada dos depende de las preferencias del público, en cuánto mantener de dinero en su poder, en cuánto mantener de dinero a la vista, en cuentas a la vista o en cuentas a plazo, y también depende de los, si se quiere, digamos, los instrumentos de política monetaria que tiene el Banco Central para influir en dicho multiplicador, que son los niveles de encaje de cada cuenta, ¿sí?
veamos un poco los cambios que podrían llegar a evidenciarse ante, digamos, en el multiplicador de monetario del agregado M2 ante los cambios en el parámetro, ¿sí? En el agregado monetario M1 era bastante sencillo porque simplemente teníamos, o bien teníamos una tasa de encaje, entonces sabíamos muy bien cómo funcionaba. Acá la cuestión se complica porque hay dos tipos digamos, dos tipos de depósitos. Y lo vamos a dividir en dos. Uno son los cambios que puede introducir la política, digamos, monetaria, si se quiere variar los encajes, ¿sí? Variar los encajes de cada una de las cuentas, o bien variar, o bien los cambios en la preferencia del público, que es, en este caso, no lo vamos a mirar entre mantener dinero en efectivo y depósitos, sino que lo que hay es un cambio en la estructura de los depósitos, es decir, cuando sucede algo, como por ejemplo el público prefiere tener más dinero en cuentas a la vista que en cuentas a plazo, o bien tener más dinero en cuentas a plazo que en cuentas a la vista. Bueno, fíjense como para que sea bastante sencillo, si nosotros queremos ver un cambio vuelvo un poquitito acá, si nosotros queremos ver un cambio en K2, lo que ante algún parámetro, lo que deberíamos hacer es derivar esta expresión respecto a ese parámetro, y efectivamente es lo que hacemos aquí. Y aquí llegamos a que ante un aumento de los encajes a los depósitos a la vista, el resultado es una disminución en un multiplicador monetario, y eso efectivamente tiene mucha lógica, como habíamos visto antes. Si nosotros subimos los encajes o las reservas requeridas para los bancos de cada peso de depósito, lo que terminamos afectando son las reservas libres, y esas reservas libres van a terminar afectando los préstamos, y esos préstamos van a terminar afectando en última instancia el agregado monetario del cual estamos considerando. Eso implica que, dada una base monetaria, lo que vemos es una contracción, una disminución en el valor del multiplicador monetario del agregado que estamos considerando. En este caso es el agregado monetario M2. Ahora bien, ese impacto va a ser mayor cuanto mayor sea la proporción que tenga el público de M2, en este caso de M2, en cuentas a la vista. Y eso está simbolizado por esta letra de que está aquí. Ese impacto, o sea, un aumento de los encajes, sí, va a tener una mayor contracción en la oferta monetaria o en el agregado monetario M2, cuanto mayor sea la proporción de dinero en cuentas a la vista que mantenga el público, ¿sí? Si eso es muy alto, entonces el impacto es muy alto, y si es muy bajo, entonces el impacto es más bajo aún en la oferta monetaria. Mismo racionamiento uno puede encontrar para los depósitos que son a plazo, ¿sí? Hay una relación negativa porque el mismo procedimiento que seguimos para deducir, para interpretar los cambios económicos que se deducen de un aumento en los encajes con los depósitos a la vista, lo podemos ocupar para los depósitos a plazo, y el resultado es el mismo, en el sentido de que mayor va a ser el impacto de un aumento en los encajes o de una disminución en los encajes, cuanto mayor o menor sean la proporción que el público mantiene en depósitos a plazo, ¿sí? Es decir, en resumidas cuentas, cuando nosotros, digamos, si lo que el público mantiene en depósitos a plazo y depósitos a la vista es lo mismo, la proporción, ¿sí?
Bueno, entonces, visto en valor absoluto, esto no me debería aparecer así como una columna, así como todo un valor absoluto, sino que me debería aparecer hasta aquí, y hasta aquí, y hasta aquí, y hasta aquí. Bueno, en ese caso, si son igual la proporción que mantiene el público en cuentas a la vista y en cuentas a plazo, lo que vamos a terminar observando es que no importa dónde, pongamos digamos, aumentemos los encajes, el resultado va a ser efectivamente el mismo, ¿sí? El resultado va a ser el mismo sin importar qué depósitos vamos a afectar con los encajes, vamos a, por ejemplo, un aumento, ¿sí? Pero el resultado va a ser bien diferente si no son iguales las proporciones que mantiene el público, digamos, en depósitos a la vista y en depósitos a plazo. Si, por ejemplo, los depósitos mantienen una mayor proporción en depósitos a plazo, en depósitos a la vista que en depósitos a plazo, que es este caso que está aquí, un aumento, un aumento de los encajes en los depósitos a la vista va a tener un mayor impacto en un multiplicador que un aumento en valor absoluto, ¿no? Que un aumento de los encajes digamos, en los depósitos a plazo. Y eso se verifica efectivamente, y eso se verifica efectivamente en esta cuestión que está aquí, ¿sí? Ahora bien, si digamos, el caso sería contrario, si tenemos depósitos a plazo, o sea, tenemos mayores depósitos a plazo que depósitos a la vista, un aumento de los encajes en los depósitos a plazo va a tener un mayor impacto en el multiplicador y por lo tanto en la expansión o contracción monetaria del agregado monetario M2 que si subimos los encajes en el agregado monetario M1, ¿sí? Lo cierto es que entonces esta efectividad va a depender mucho de la proporción de depósitos, la efectividad de la política de encaje de efectivo mínimo, aumentar o disminuir como objetivo de aumentar o expandir o contraer M2, va a depender mucho de la proporción de encaje que mantenga el público. Si subimos en aquellos en los cuales el público mantiene una gran proporción, entonces va a haber una gran contracción de la oferta monetaria, o la M2, perdón, y si no queremos que digamos, se vea tan afectado, se podemos subir en aquellos que mantienen menor proporción, ¿sí? Y para cerrar, podríamos llegar a ver cómo afectarían los cambios en las políticas, en las preferencias de los individuos, ¿sí? Sabemos, digamos, de que C, que también es parte de las preferencias, un aumento de C, efectivamente digamos, se traduce en una disminución del agregado monetario que estamos considerando por la explicación que vimos al principio, sigue siendo válida. Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, el público cambia su preferencia, es decir, ahora prefiere tener más depósitos a plazo que depósitos a la vista, o bien viceversa, tener más depósitos a la vista que depósitos a plazo? ¿Cuál es el impacto que tiene en el multiplicador y por ende, cuál es el impacto que tiene en el agregado monetario que estamos considerando que es M2? Bueno, lo cierto es que va a depender mucho, eh, digamos, va a depender mucho de los encajes, del nivel, en realidad, de encaje de cada uno de los depósitos, ¿sí? Porque al fin y al cabo, todo va a depender de las reservas legales, ¿sí? De las reservas legales, de cómo se modifican las reservas legales o los cambios netos, si se quiere, de las reservas legales cuando cambian las preferencias del público en cuanto a estructura de los depósitos, ¿sí? Pasar de depósitos a la vista a depósitos a plazo, ¿sí?
lo podemos representar, digamos, estos cambios por esta ecuación, ¿sí? Fíjense que esta ecuación es bastante intuitiva, digamos, esto es, acá vamos a suponer que hay un aumento el público prefiere más mantener depósitos a la vista que depósitos a plazo, ¿sí? Y lo que queremos ver es cómo cambia el valor del multiplicador, por lo tanto a una base monetaria, cómo se ve modificado M2, ¿sí? Esta fórmula es bastante intuitiva, ¿sí? Esta es la derivada del multiplicador de cada 2 para D2, y fíjense que lo que vemos acá es, en primer lugar, que gran parte, que todo va a depender del signo que tenga esto, ¿sí? Del signo que tenga esto. Y eso efectivamente, por lo que puse acá, digamos que depende del nivel de encaje de cada depósito. Fijémonos, si son iguales, ¿sí? Si son iguales, entonces esto es 0, y por lo tanto, si es 0, entonces no cambia, o sea, no cambia el multiplicador, es decir, que el público saque dinero de las cuentas a plazo y lo pongan en cuentas a la vista, no me modifica efectivamente el multiplicador, y por lo tanto, si no me modifica el multiplicador, no me modifica el agregado monetario de M2. Si eso, digamos, si eso tiene su correlato, digamos, internamente está, digamos, se puede explicar, porque si los encajes son lo mismo, entonces las disminuciones en las reservas legales de 1 implican o se han compensado con el aumento de las reservas legales en el otro caso, ¿sí? Es decir, el peso que yo saco de los depósitos a plazo me va a significar una disminución en las reservas legales de los depósitos a plazo, pero ese peso yo lo saco y lo meto en depósitos a la vista, y por lo tanto va a haber va a haber el mismo aumento que la disminución en los depósitos a plazos en las reservas legales de cuentas a la vista, ¿sí? Porque son las mismas tasas, ¿sí? Por lo tanto, el neto, o sea, las reservas legales totales, no va a haber ningún tipo de cambio, ¿sí? No va a cambiar, no se va a ver afectado. El neto es prácticamente 0, y si es 0, entonces no se me modifican las reservas libres, y si no se modifican las reservas libres, entonces no se me modifican la capacidad de préstamo de los bancos, ¿sí? Eso me está indicando o me va a dar alguna idea de que efectivamente lo que a nosotros nos va a importar, ¿sí? Va a ser los cambios en las reservas legales, ¿sí? El resultado neto de las reservas legales. Fíjense qué pasa, qué sucede si nosotros estamos, el público ahora prefiere tener más dinero en cuentas a la vista que en cuentas a plazo, pero la cuestión es que las reservas, los encajes en las cuentas a la vista son más altos que en las a plazo. Lo que sucede es que el peso que yo saco de las cuentas a plazo va a significar una disminución en las reservas, ¿sí? Una reducción en las reservas de las cuentas a plazo, que no va a llegar a compensar, ¿sí? Que no va a llegar a compensar el aumento en las cuentas a la vista, de las reservas legales en las cuentas a la vista, ¿sí? Porque ese peso que lo meto, como se retiene una mayor proporción, entonces efectivamente va a ser mayor el incremento en las reservas, en las reservas legales de los depósitos a la vista, que la reducción en los depósitos de las reservas legales de los depósitos a plazo. El neto, cuando nosotros hacemos a ver cómo varían las reservas legales totales de los bancos, de todos los depósitos, va a significar un aumento de las reservas legales. Y si aumenta la reserva legal, entonces las reservas libres para poder prestar disminuyen, porque el nivel de depósito no se modificó, lo único que hubo es un cambio dentro de la estructura de depósito. Ahora la estructura de depósito pasó a tener una mayor proporción de depósitos a la vista que depósitos a plazo, o al menos a cambiar, y lo que vemos es
que aumentaron las reservas legales totales, los depósitos no variaron, las reservas libres van a caer. Cuando caen las reservas libres, cae la capacidad de préstamo de los bancos, y si cae la capacidad de préstamo de los bancos, disminuye el proceso de creación secundaria del dinero, ¿sí? La expansión del crédito disminuye, y cuando disminuye eso, disminuye M2. Ergo, o al fin y al cabo, lo que estamos viendo es que si el nivel de encaje en los depósitos a la vista, digamos, es mayor que los depósitos a plazo, y justamente hay un cambio sesgado hacia los depósitos a la vista, el resultado de ese cambio es precisamente una disminución del multiplicador, y por lo tanto una disminución del agregado monetario M2. Y para finalizar, dejo el ejercicio que lo hagan. ¿Qué sucede si digamos, la tasa o el nivel de encaje de los depósitos a la vista es menor que los depósitos a plazo? Y en este caso también hay un cambio en la estructura, en las preferencias de los individuos que van hacia los depósitos a la vista, en detrimento de los depósitos a plazo. El resultado que deberían poder llegar en la explicación es que M2 debería aumentar, porque ahora sí lo que sucede es que disminuyen las reservas legales totales, aumenta la capacidad de préstamo de los bancos y aumenta M2. ¿Sí? Al fin y al cabo, como a modo de conclusión, las diferencias en los encajes por cada uno de los depósitos me va a implicar alguna alteración, digamos, en la expansión secundaria del dinero, ¿sí? Cada vez que se cambie de la estructura de los depósitos, ¿sí? Cada vez que haya algún cambio en las preferencias de los agentes por mantener más dinero en cuentas a la vista que en cuentas a plazo, o bien en cuentas a plazo que en cuentas a la vista. Entonces, digamos, este K2, digamos, este multiplicador monetario del agregado M2, va a depender mucho de estas preferencias, y va a ser de alguna suerte bastante inestable, porque va a cambiar constantemente según las preferencias de los individuos, ¿sí? Así que eso es todo por hoy, y nos vemos en la próxima clase.